días, hermanos. Que el Señor los bendiga. Vamos a comenzar un pasaje en la segunda carta a los Corintios. Un pasaje muy lindo, ¿no es cierto? Que nos muestra algunos padecimientos por amor al Señor Jesucristo, cosas que tuvo que vivir el apóstol Pablo en su vida. Ustedes saben que el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, hubo un día que yo entendí que era un pecador ante Dios. Acá no tenían nada que ver las personas, fue algo personal con Él. Estando yo con Él pude entender que yo delante de Él era un pecador, que necesitaba que Él me limpie de todos esos pecados, porque yo no lo podía hacer, ni nadie más podía hacerlo, solamente Él. Entonces le pedí que me perdone todos mis pecados y que entre en mi corazón y me ayude a cambiar esa vida que yo había vivido totalmente contraria a todo lo que Él quería. Entonces Él un día entró en mi vida, y cuando ese día entró en mi vida, Él comenzó una obra en mi vida. Y obviamente hizo lo mismo en tu vida. Él también comenzó una obra en tu vida el día que tomaste esa decisión. Y Él, la promesa que Él tiene para nosotros es que Él va a seguir trabajando en esa obra que comenzó. ¿Saben qué? Va a seguir trabajando ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Justamente el apóstol Pablo, a otra iglesia de Filipos, se lo dice, ¿no? Estando persuadido, le dice el apóstol, o sea, estando convencido, no tenía ninguna duda, ¿no es cierto?, el apóstol. ¿De qué? De que aquel que había comenzado en nosotros esa obra, ese día que tomamos esa decisión delante del Señor, el que comenzó esa obra iba a seguir trabajando en esa obra, ¿no es cierto?, en nosotros. No es que la va a mantener, no es que Él comenzó una obra, dijo, bueno, ahora comencé una obra, y la voy a tratar de mantener. No, la va a perfeccionar. Cuando dice que la va a perfeccionar, lo que está diciendo es que a medida que pase el tiempo, Él va a ir trabajando en esa obra en nosotros y la va a perfeccionar. A eso se refiere en perfeccionarla. Perfeccionarla quiere decir que no la va a dejar como cuando la comenzó. Entonces va a seguir trabajando, ¿no es cierto? En la vida vieja le dábamos lugar a nuestra carne, ¿sí? Bueno, la obra que Él empezó a hacer es que ahora le empezamos a dar lugar al Espíritu. Esa es la obra que Él empezó a hacer en nosotros y que la va a seguir haciendo hasta el día que Él nos venga a buscar. En la carta, en el libro de Eclesiastés, libro escrito por Salomón, en el capítulo 7 de Eclesiastés, dice el versículo 1 lo siguiente, que el día que vos te morís, ese día tendría que ser más festejado que el día en que nacés. Es un poco contradictorio a todo esto que nosotros conocemos o que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Porque por lo general, cuando nace alguien, la gente se pone contenta, alegre, festejan en familia. Cuando alguien se muere. Pero para Dios es diferente. Así como la vida que nosotros estamos viviendo es totalmente contraria a lo que Dios dice, bueno, esto también es diferente para Dios. Dios dice otra cosa, que tiene que ser más festejado el día de la muerte. ¿Por qué dice eso? Bueno, por una sencilla razón. Mirá, porque desde el día en que nacemos hasta el día en que nos morimos, nosotros podemos hacer algo. Podemos contribuir para el reino de Dios. Y si al final de nuestras vidas fuimos de alguna manera hallados fieles a ese llamado de Dios, aunque sean lo más poco, aunque sean lo más poco, no nos pide Dios que seamos esos grandes predicadores, no, aunque sean lo más poco, hayamos sido fieles, ¿no? Entonces, para Dios, ese día tendría que ser más festejado que el día en el que nacimos. ¿Saben por qué? Porque recién ahí comienza una nueva vida y eterna. No solamente una nueva vida eterna.
no es una vida pasajera como la que hemos vivido acá. Por eso, entonces tratamos a veces de entender algunas cosas, porque si leemos esto, normalmente cualquier persona va a decir, está loco, ¿qué está diciendo? Que hay que festejar el día de la muerte y no el día del nacimiento. Claro, por eso lo dice. Bien. Entonces, ¿por qué digo esto? Todos somos llamados a ser testigos, todos. El tema es qué clase de testigos estamos siendo. ¿Se entiende? ¿Qué clase de testigos estamos siendo? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, porque miren, vamos a leer este pasaje y después vamos a... Dice este pasaje así, capítulo 6 de 2 Corintios, capítulo 6 de 2 Corintios, vamos a leer los versículos del 3 hasta el 10. Dice así. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Qué lista, ¿no? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobre, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hasta acá la palabra. Cuando tratemos de empezar a entender estas cosas y esta lista que está acá, uno dice, wow, entonces el apóstol Pablo era un fenómeno. No, era una persona igual que nosotros, igual que nosotros. Ahora vamos a ver el tema este. ¿Por qué? Porque vamos a ver de qué manera Dios construye un testimonio en la vida de una persona. Ahora lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo, pero exactamente vamos a ver que en la vida de nosotros también lo construye. Y lo ha construido en la vida de tantos millones y millones de cristianos durante la historia, no solamente en el apóstol Pablo. Pablo, en primer lugar, dice que comienza el versículo, que dice que Pablo no le daba, no trataba de no ofender a nadie cuando predicaba el evangelio. ¿Pero en qué sentido? ¿En hablándole mal? No, para nada, no de eso. ¿Por qué? Porque en nuestro comportamiento, a esto se refiere, nuestro comportamiento va a ser a favor o en contra del ministerio. ¿Se entiende lo que yo estoy diciendo? Ustedes saben que uno de los mayores obstáculos, o sea, una traba, un freno grande para el progreso del Evangelio, es el mal ejemplo de personas que se dicen ser cristianas. Personas que se dicen ser cristianos, ¿no es cierto? Y hay muchos otros cristianos que toman las cosas de Dios muy livianamente, ¿no es cierto? Poniéndolo a conveniencia de acuerdo a lo que me gusta o no me gusta. El mayor testimonio de que el Señor Jesucristo vive, está vivo, porque eso lo tenemos que mostrar nosotros. Nosotros se lo podemos decir al mundo entero, pero el mundo no lo va a creer. Bueno, el mayor testimonio de que el Señor Jesucristo está vivo es una vida cambiada. Es una vida que realmente cambió y ya sos otra persona. Tenés otra mentalidad, haces otras cosas, otros sentimientos. ¿Verdad? Esa es la mejor manera de mostrar que el Señor Jesucristo está vivo. Cuando Pablo le dice a los tesalonicenses, acá en el capítulo 1, ya se lo leo. 1.9. Fíjense, ¿por qué? Ellos realmente habían cambiado su vida.
Ellos habían cambiado su vida. ¿Y quién era el que daba? Los demás daban testimonio de ellos. Así que dice así, capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, ahí está, ¿ves? Ese es el testimonio que cuenta la gente que ve nuestra vida, que nuestra vida es distinta, que es diferente. Pues, ¿qué es lo que cuentan? ¿Qué cosa cuentan? Fíjese. La manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿No es cierto? Entonces, ellos mismos se dan cuenta cómo dejamos toda nuestra vida vieja y todo lo malo que hacíamos, ¿no es cierto?, para empezar a servir al Dios vivo, para tratar de ser de bendición para las demás personas ahora. Antes no nos interesaba nada de eso. Ahora cambió todo en nuestra vida, ¿no? Y ese es el testimonio. O sea, y nosotros, por ejemplo, somos el fruto. Nosotros, yo me refiero a mí, ¿no? ¿Qué soy yo, por ejemplo? Yo soy el fruto del testimonio de hermanos que nos presidieron. Por esto digo, no solamente es cuestión del apóstol Pablo. Yo para mí, don José, don Pepe Sicone, don Aníbal, don Carmelo Raciati, son personas que, al igual que el apóstol Pablo, marcaron una diferencia en mi vida. Yo pude ver en ellos que eran hombres de bien, ¿no es cierto? Que eran hombres que ayudaban a las personas, que eran hombres que vivían su vida para Dios. Y que eran hombres que podían vivirla esa vida, que tenían un poder, que podían vivirla, que en ese momento yo no lo podía hacer, y ellos sí, y ellos me mostraron, y me fueron enseñando a través de los años. Entonces, yo puedo decir que soy el testimonio de ellos, ¿sí? Y ustedes podían notar, ¿no es cierto?, la diferencia que Dios había hecho en su vida y de qué manera el Señor Jesucristo había cambiado a esos hombres, la vida de esos hombres. Esa era la manera. Así se trataba un pastor con una, uno entraba a la iglesia y don José, los pastores eran una cosa, ¿no? No pasa hoy en día tanto esto. No sé si es porque a lo mejor se toma livianamente esto del pastorado, o porque a lo mejor los pastores a lo mejor permiten que pase todo esto así, que se llegue mucho más, con más, supuestamente, entre comillas, con una amistad que no es, pero a mí el ejemplo me lo dejaron ellos, ¿sí? El ejemplo me lo dejaron ellos. Y yo me manejaba de esa manera, porque ellos me mostraban cómo me tenía que manejar, ¿no? Hay un versículo que ilustra esto en la Biblia. Ustedes saben que en el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 4, la Biblia, hablando de Abel, dice lo siguiente: y aún muerto habla. Escúchenme. Y aún muerto habla. A lo mejor cuando lo leemos como algo, ya lo leí, no. Aún muerto habla. ¿Qué quiere decir aún muerto habla? Bueno, tratemos de entender. Aún muerto habla. Por ejemplo, estos hermanos que yo acabo de nombrar, ¿no? Ya están con el Señor ellos, ¿no es cierto? Pero su testimonio, que soy yo, sigue hablando. Porque lo mismo que ellos me enseñaron y me compartieron, yo lo sigo haciendo. O sea, a eso se refiere, aún muerto habla. Y seguramente que el día que ellos murieron, les puedo asegurar, ese día fue mucho más festejado, por lo menos para Dios y para todo el cielo, fue mucho más festejado que el día que nacieron. Así que vamos a ver cómo Dios construye un testimonio. Y fíjense, ¿no es cierto?, la batalla que tuvo que pelear el apóstol Pablo acá, en cuanto a toda esta lista que hace de diferentes cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber circunstancias muy difíciles, ¿no es cierto? Y va a haber resistencia, dice la Biblia. Dios mismo nos dice que va a haber resistencia por querer hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Porque dice la Biblia que todo lo que tuvo que soportar y padecer el apóstol Pablo. Pero ahora vamos a tratar de entender algo, que es muy importante. También nos dice de qué manera pudo soportar todo. ¿Y de qué manera
él recibió esa gracia de Dios, porque Dios te la da la gracia. Está el que la quiere recibir y el que no. ¿Sí? Entonces, él recibió esa gracia para poder hacer todo lo que Dios le decía que haga. ¿Entienden? O sea, ¿por qué? Porque Dios es el que da el poder para hacer estas cosas. No es que era la fuerza o el poder del apóstol Pablo. Y este versículo 4 dice que tuvo mucha paciencia el apóstol. ¿Sabe a qué se refiere? ¿Qué quiere decir cuando dice que tuvo mucha paciencia? Que cuando las cosas se le pusieron difíciles al apóstol, él siguió adelante. A eso se refiere. ¿Sí? Pablo no renunció cuando las cosas se pusieron difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente hay muchos cristianos que abandonan. Vamos a decirlo así. Lo vemos a través de los años. Las iglesias vienen, están, se entusiasman un tiempo, un año, 2 años, desaparecen. Empiezan los problemas y desaparecen. ¿No es cierto? Porque es todo muy, muy fácil. Es muy lindo y está todo muy fácil venir a la iglesia cuando está todo bien. Cuando está todo bien, vamos toda la iglesia, cantamos, alabamos y hacemos un montón de cosas. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar cuando empiezan los problemas y cuando empiezan las circunstancias difíciles, las presiones, cosas que no podemos solucionar? ¿Qué empieza? ¿Qué pasa? Bueno, se terminan yendo. Muchos se terminan yendo. Dicen, no, esto no es para mí y se van. Y la gente viene a la iglesia, ¿por qué? Porque cuando viene la gente a la iglesia, viene de estar tratando con el mundo, se encuentra con una cosa que es totalmente distinta, ¿no? Los hermanos lo tratan de otra manera, hablan de otra manera, siente la persona que es querida, ¿no es cierto? Que es aceptada, por lo general ni la familia a lo mejor los acepta o los quiere, ¿no? Entonces, eso impacta un poco, ¿no es cierto? Y empiezan a venir a la iglesia. Pero después de un tiempo empiezan los problemas o las luchas y uno ve que ya no vienen más, dejan de venir. Y lo llama, y sí, después voy. Ahora, este versículo dice que Pablo tuvo mucha paciencia. Fíjense, y si queremos que Dios construya un testimonio en nuestra vida, vamos a tener que experimentar la paciencia. Es algo que no tenemos, se los puedo asegurar, no tenemos paciencia. Pero vamos a tener que experimentarla, la paciencia. ¿Saben por qué le digo que no la tenemos? Porque dice la Biblia que la paciencia viene a través de las pruebas. Y muchas de esas pruebas van a ser pruebas difíciles. ¿Entienden que no es tan fácil tener paciencia? Es la única manera en la que vamos a tener, en la que va a crecer nuestra fe y nuestra paciencia. Es a través de las pruebas. Y no nos gusta. No nos gusta. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Se acuerdan? En el Éxodo, ¿no? Lo sacó con brazo fuerte, poderoso, y dice la Biblia que ahí apareció la primera canción, el cántico de Moisés y de María. Cuando ustedes lean el capítulo 14 y 15 del libro de Éxodo, es riquísimo, hermano. Muy bien. Bueno, leemos ahí, ¿no es cierto? La primera canción es el cántico que ellos hicieron. ¿Y qué era este cántico? Bueno, imagínense que ellos recopilaron de alguna manera todo lo que Dios había hecho con ellos. ¿No es cierto? Y estaban tan contentos, pero tan contentos con Dios, que a todo eso que habían recopilado le pusieron una música y se la cantaban a Dios. Se la cantaban. En una actitud de agradecimiento y de gozo y de alegría. Se lo cantaban a Dios. Muy bien. Así que dice esta canción de qué manera Dios, ¿no es cierto?, con su poder abrió el mar y cómo todos ellos pudieron pasar en seco por medio del mar, pero cuando vino Faraón que venía atrás de ellos, de qué manera Dios hundió a Faraón con todos sus carros, con todos sus caballos, con todo su ejército, sin que quede nadie, ¿no es cierto? Y de qué manera, y la canción cuenta todo esto, detalladamente lo que Dios hizo con ellos. Así que, hasta ahí está bien, y ellos estaban contentos y cantaban. Pero ¿saben una cosa? Como recién decíamos, es muy fácil cantar y alabar a Dios cuando está todo bien. Cuando Dios nos da la victoria, es muy lindo. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Salimos de la prueba, gloria a Dios. Ahí venimos y cantamos, ¿sí?
Pero no es fácil cuando estamos pasando por pruebas y situaciones difíciles y cuando hay resistencia. No es fácil. Ahí no es fácil. O sea, son muy buenas las experiencias que tenemos como cristianos cuando las cosas están bien. Pero les quiero decir algo también. Conocemos mucho más a Dios, ¿saben cuándo? Cuando pasamos por el valle de sombra. Cuando pasamos por el valle de sombra, ahí conocemos más a Dios. Conocemos su mano y conocemos su poder. Ahora, este pasaje sigue diciendo que Dios los sacó del Mar Rojo, ¿no es cierto? Contentos, cantaban y los llevó por el desierto, camino de 3 días por el desierto. Imagínense, ¿no? 3 días ya empezaron a tener sed y ahora ¿qué hacemos acá en medio del desierto? ¿Dónde hay agua para que tomemos? ¿No es cierto? Entonces empezaron los malos entendidos, los malos pensamientos, se empezó a hablar mal. Y dice la Biblia en el capítulo 15, el versículo 25, que Dios los llevó hasta un lugar llamado Mara. Este lugar llamado Mara se traduce como un lugar de amargura. Como un lugar de amargura. Y dice que llegaron ahí y que quisieron tomar agua porque vieron agua y las aguas eran amargas y no pudieron tomar. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Y empezaron a criticar. Y empezaron a quejarse, a murmurar, a criticar, vaya a saber a cuántas cosas. ¿A quién? Al hombre de Dios y a Dios, que supuestamente eran los que lo habían sacado de Egipto. Y se empezaron a quejar contra ellos. Pero solamente con un propósito Dios lo llevó hasta ese lugar. Solamente con un propósito. Lo dice el capítulo 15, versículo 25, que Dios los llevó hasta ahí para probarlos. Nada más que para eso. Ahí los probó Dios. ¿Saben qué pasó con la mayoría del pueblo? ¿Saben qué pasó? Bueno, les digo, no pasaron la prueba, ninguno pasó la prueba. Cuando Dios los quiso probar, no pasaron la prueba. Pues ellos se quejaron y murmuraron y no pasaron la prueba. ¿Por qué digo que Dios los llevó ahí para probarlos? Cuando vamos viendo cuál fue el camino que hicieron, después de Mara, ellos fueron a Elim, ¿sí? Y Elim era un lugar de oasis. ¿Saben lo que es un oasis? ¿Saben que cuando uno está en medio del desierto, no le interesa o no piensa en una pizza y una gaseosa, o un sándwich en milanesa? No. Lo único que quiere, ¿saben qué es? Es tener sombra y agua. Otra cosa no le interesa. Y Elim era un lugar donde había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Imagínense si era un oasis o no. Ahí tenían la sombra que necesitaban y el agua que necesitaban para tomar. Y esta gente se quejó y murmuró y habló mal estando ahí en Mara, ¿no es cierto? ¿Y sabes qué distancia había de Mara a Elim? Por eso digo que Dios aclara la Biblia que los llevó solamente ahí para probarlo. El destino de ellos no era Mara, era Elim. Pero pasaron por Mara. ¿Para qué? Para que Dios lo pruebe. ¿Sabes a qué distancia había de Mara a Elim? 2 kilómetros. 2 kilómetros. Menos de 20 cuadras había. Y ellos se quejaron y criticaron y murmuraron y ellos tenían la victoria ahí, a menos de 20 cuadras, 2 kilómetros. Entonces, vamos a dejar un poquito el desierto y vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar en nuestra vida en el día de hoy. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántas veces estamos a punto, como recién decíamos, de tirar la toalla? ¿Cuántas veces ya no queremos saber más nada? ¿Y cuántas veces decimos, no puedo más, no quiero, no me interesa, no, la iglesia no deja, no tengo tiempo, ahora no, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque las cosas no van mal, no está, y empiezan las pruebas y la resistencia. Y tal vez a 2 kilómetros Dios tenga algo bueno para vos. Seguramente, porque el propósito de Dios no es llevarte a Mara, es llevarte a Elim. Pero tenés que pasar por Mara. Nunca vas a poder crecer en la fe ni en la esperanza si no pasas por Mara. Entonces, de alguna manera, como para poder concluir esto, ¿no? Seguramente que Dios te quiere llevar a ese oasis, pero posiblemente tenga que pasar por Mara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparece esta pregunta. ¿Por qué?
no tiene que pasar esto? Bueno, por una sencilla razón, porque Dios está construyendo un testimonio en tu vida. Por esa sencilla razón. Él comenzó una obra, dijimos, y Él va a seguir trabajando y perfeccionando esa obra hasta que Él venga. Entonces está construyendo, Él está probando, ¿no? El versículo dice que los llevó para probarlo. Y acá tenemos una reflexión muy grande, una verdad muy grande. ¿Cuál es la verdad? Que un creyente que no es probado por Dios, nunca va a poder ser aprobado por Dios. ¿Se entiende? Un creyente que no es probado no va a poder ser aprobado. Y volvemos a recordar el pasaje de Filipenses, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, no una obra, una buena obra, porque las obras que hacíamos antes eran malas, Él comenzó una buena obra, y en esa buena obra Él va a seguir trabajando y perfeccionándonos hasta que nos venga a buscar. Así que la manera es esa, aceptar su gracia, como lo hizo el apóstol Pablo y como otros tantos hermanos. Si el Señor los permite, la semana que viene vamos a estar viendo la segunda parte de este mensaje que está muy lindo. Que el Señor los bendiga.